Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista del día. El senador por la región de Antofagasta, Esteban Velázquez, va a conversar con nosotros a propósito de todo lo que hemos estado desmenuzando un poco en la semana, tratando muchos de entender, muchos celebrando, otros descontentos. Nos referimos, ¿cierto?, a la reciente aprobación del proyecto de royalty minero y sobre todo a estos puntos de distribución que va a haber de esos recursos finalmente. Gracias, senador, por acompañarnos hoy día en la entrevista. No, gracias a ti, Carolina, por estos minutos, esta posibilidad de diálogo de temas importantes para la región. Senador, hemos conversado en innumerables ocasiones. Yo estábamos el otro día recordando un poco los inicios de este proyecto. Tú lo conoces bien. Exacto, cómo se fue transformando. Sí, también. Algunos dicen que los objetivos eran otros en este momento. El gobierno le da su pincelada también a eso. Los parlamentarios hacen lo propio. ¿Cómo queda usted, yo le pregunto, en esa trayectoria que ha dado en esa lucha por el royalty durante tantos años con el resultado que hoy día tenemos finalmente? Sí, un excelente resultado. La ruta del royalty, diría yo. Primero, la ruta del royalty minero, cómo nace, y tú recuerdas muy bien esta introducción que acaba de expresar, cómo lo fuimos, entre comillas, diseñando, fraguando, conversando, presionando, porque las conversaciones las hicimos, ¿cierto?, hará desde hace por lo menos 10, 12, 15 años, cuando levantamos las banderas, en un rol en ese momento de alcalde y en general con una buena cantidad de actores políticos y sobre todo ciudadanos. Llegábamos a La Moneda, íbamos al Parlamento y los portazos que escuchábamos a los distintos gobiernos se escuchaban desde Santiago hasta Antofagasta. Y cómo distintos sectores políticos nunca se sumaron. O sea, nunca fueron capaces de firmar un proyecto de ley. Decían, mira, comparte este proyecto de ley, o lo firmaban y después borraban la firma y no participaban de él. Todo eso nos significó, yo diría, hasta hoy, obstáculo tras obstáculo. Entonces, cuando estamos prácticamente a puerta que sea ley de la República, sin duda que yo creo que los ciudadanos del norte deben sentirse muy conformes porque construimos, instalamos un principio tributario de un concepto que se llama compensación, derecho, porque nosotros no entendemos esto como un impuesto. El royalty minero lo estamos cobrando en un 1% a las ventas. Ese es el ad valorem, ese es el royalty. A las ventas del cobre, a la extracción de ese mineral y no a las utilidades, que es donde regularmente se aplican los impuestos. Entonces, nos parece además los 3 fondos y otros fondos plurianuales, es muy interesante a los volúmenes de recursos, pero más allá de los volúmenes de recursos, cómo se abre una puerta para otros royalties en otras materias primas. Así que me parece que es un hito. Yo creo que ustedes no se han quedado cortos cuando han dicho que es un histórico royalty minero. Senador, y ahí el objetivo que se perseguía, y lo hemos conversado un poco con distintos especialistas, también con parlamentarios, el espíritu era uno, justamente, ¿cierto?, el que las comunas mineras y productoras que tienen las externalidades negativas, que bien conocemos también, vieran a través de esto una compensación. Y es ahí donde algunos dicen, esto parece no cuajar tanto, ¿no? Se busca como una forma de recaudar para el fisco, se reparte a todas los territorios de alguna manera, quienes no han sido favorecidos con el recurso, con este mineral, claro, y de igual modo les va a llegar. Entonces, ¿cómo se explica y se hace cuajar también un poco eso respecto de aquellas zonas mineras como esta, que esperaban que esa compensación quizás fuera directa para quienes producen ese cobre en Chile? Claro, los aportes van a ser directos en estas 3 fuentes de financiamiento. No obstante, hay que continuar mejorando las cifras. Eso es una realidad. Estamos en un país unitario. Nos guste o no nos guste, estamos en un país unitario, pero indudablemente que con esta ley hemos conseguido primero que hayan fondos para regiones mineras. Y de hecho, porque las cifras que hasta ahora hemos conocido han sido simulaciones, proyecciones. Las cifras oficiales ajustadas y que van a mejorar notablemente va a ser la construcción de reglamento que va a estar en el presupuesto de la Nación para el próximo 2024. Entonces, en estas proyecciones, indudablemente que uno revisa cifras y claro, si nos comparamos con Santiago, con el área metropolitana, ahí hay 52 comunas, más de 7 millones de habitantes, y si uno saca per cápita, ellos van a estar en los 7.600 pesos per cápita, o sea, por persona. Nosotros vamos a estar en los 38.000 pesos por persona, somos un poco más de 600.000 habitantes, ellos 7 millones y un poco más. Entonces yo diría que esos indicadores hoy día hay que agregarles los que nos importan a nosotros, y tú dices muy bien, externalidades negativas. Y eso tiene que sumarse ahora, porque no estuvieron completamente considerados, porque fue muy poco el tiempo. Presionamos, apretamos mucho y ya, porque imagínate cómo está el clima político hoy día, podía caerse este proyecto. Entonces tienen que considerar la cantidad de yacimientos que hay en los alrededores de la comuna, como Calama, como Antofagasta, como Tocopilla, en fin, como la mayor parte de nuestras comunas mineras. Considerar
los pasivos ambientales, es decir, los relaves mineros, cada pasivo ambiental que deja la industria minera, e incluso indicadores de salud que tampoco están considerados hoy día. Todo eso tendrá que complementar para aumentar los volúmenes, pero no obstante un interesante piso cuando te hago esta comparación de lo que recibe el área metropolitana. Claro, decimos 56 mil millones de ellos, 25 mil millones nosotros, pero cuando uno va al detalle nos damos cuenta que los beneficios son interesantes. Eso le voy a decir, pero la gente, ¿usted cree que va a alcanzar a mirar eso? Porque en definitiva esto se va a traducir, claro, en más recursos para la zona, ¿cierto?, del país. Vamos a recibir recursos que antes no teníamos en Chile. Eso es un paso que todos concuerdan que es importante y que en definitiva eso se tiene que traducir después en proyecto y todo. Pero la gente cuando, claro, ve una gráfica y se dice, mira, la zona de la Araucanía, que tiene una sola faena minera, estaba en este gráfico sin la corrección de este fondo común municipal respecto a las zonas mineras, aparecía muy por lejos de lo que a la zona de Antofagasta en el fondo le iba a retribuir, ¿cierto?, esos fondos que llegaban a través del cobre. Aparecía en un lugar efectivamente séptimo, noveno respecto del resto de zonas, ¿no? Claro, pero yo no sé quién hizo esa gráfica y esas simulaciones que son simulaciones, proyecciones, pero hoy día con los datos que tenemos probablemente estamos en el segundo o tercer lugar de los recursos. Eso debería corregirse con esto último, con el último acuerdo que se logra hacer con el gobierno de incorporar. Claro, porque además sabe que hay un fondo plurianual que no se ha comentado. Por 3 años, a partir de 2025, 26 y 27, las primeras 5 comunas del norte, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, van a recibir 200 millones de dólares para proyectos de inversión de desarrollo. Si eso lo dividimos por 5 regiones, lo más probable es cierto, proporcionalmente 40 millones de dólares más, súmale a esa región. O sea, los volúmenes de fondos frescos, Carolina, son inmensos. Donde me entra un poquito el nerviosismo, y lo he manifestado con algunos de tus colegas, es que estemos preparados, las comunas, los municipios, los gobiernos regionales, o sea, alcaldes y gobernadores regionales, apurarse para que se ejecute, es decir, se gaste y se invierta, porque nadie se gasta 1.000 millones de un mes para otro, y eso se va. Y además, otro mérito de este proyecto de royalty minero es que es de libre disposición en las comunas. De libre disposición, lo que requiere mucha responsabilidad en quienes los van a ocupar. Entonces, yo diría que a veces algún titular un poco erróneo ha llevado a cierta confusión, y aprovecho yo de destacar y de felicitar a cuántos académicos ciudadanos que empujó. Fíjate que cuando yo ingreso al Parlamento, a la Cámara de Diputados, el primer proyecto que presento es el de royalty minero al cobre, porque era uno de los clamores que teníamos. Y tú ves que ustedes nos daban tribuna por este tema, y reconozco Antofagasta Televisión. No así todos los medios, y no así incluso un sector de la minería que se negaba absolutamente, y yo diría, casi tenía un poquito advertido a ciertos medios que ciertos temas no se podían tocar. Senador, fue incómodo por muchos años, es cierto, para el mundo de la industria minera. Hoy día siente usted que esto de la certeza que ellos pedían mucho, de acabar con la incertidumbre, de tener cifras sobre la mesa, va a ir cerrando ciclos también. Esto debería ser claro, un estado de cosas distinto en adelante respecto de lo que mucho tememos, que es la inversión, en definitiva, económica y minera en nuestro país y en esta región. De eso se trata. Yo creo que tenemos que, legítimamente, probablemente ellos no están de acuerdo nunca estuvieron de acuerdo con el ad valorem, con esta compensación. Claro. No lo entienden así. Ellos dicen, no, nosotros estamos dispuestos a pagar por las utilidades. Pero permítanme que la utilidad hay mucha rebaja por un montón de temas que en estos ejercicios tributarios se hacen. A nosotros nos parece que lo que están aplicando los países desarrollados, en Europa, Estados Unidos, Canadá, son ad valorem en su más riguroso concepto, que es respecto a las ventas del cobre. Aquí, en la base misma, es decir, cuánto se vende, cuánto lo que usted me tiene que compensar, porque en cierta medida como Estado yo le estoy entregando este recurso natural, y no solo de las utilidades, porque usted, en la medida que saque este recurso, yo me quedo sin esa vital materia prima, y por lo tanto, mañana mi vocación tiene que ser por otro lado, en cierta medida, empobrece mi territorio. Y los países desarrollados, pensando en el futuro, incorporaron este royalty minero. Bueno, eso es lo que nos costó conseguir, y también hubo una presión tremenda de las compañías mineras privadas, eso tenemos que decirlo, porque hubo buenas compañías en las que aceptaron la discusión democrática, pero otras las presiones estuvieron, yo diría, al límite de lo indebido.
Hay mucho temor todavía en la industria, pese a que algunos dicen que agradecen la certeza de la que hablábamos recién, respecto de los montos en que finalmente, y esto, o el mecanismo que se utilizó en Chile para hacer este royalty, ¿no? Que nos deja en desventaja competitiva respecto de Perú, de Canadá, de Australia, que son las otras zonas mineras o de cobre hoy día también. ¿Qué diría usted respecto de eso? O sea, estamos cerrando un ciclo para muchos de certeza, pero ya se ponen algunos tintes preocupantes cuando lo que muchos esperan es que, claro, las inversiones mineras se vayan concretando y que no se afecte en definitiva la competitividad, porque a todos les sirve que, y más ahora, ¿no?, que hay un royalty, al mundo minero y a la industria le vaya bien. Sí, yo diría que con royalty, sin royalty, las cargas tributarias, las compañías mineras lo saben, el ministro de Hacienda lo mostró con mucha claridad, no sobrepasan lo que hoy día les hace competitivo con países como Perú, que es uno de los ejemplos que rápidamente colocan ellos, y luego Australia, Canadá, en fin. Eso respecto a los guarismos, la carga tributaria es razonable, es, yo diría, un razonable royalty, porque tú conoces bien la historia. Cuando nosotros incorporamos este royalty a la Cámara de Diputados, dijimos que queríamos un 3%, era la propuesta, 3% ad valorem, porque hacíamos un estudio comparativo, no es una cuestión que se nos haya ocurrido y a ver, es 1, 2, 3, no, en un estudio comparativo, el equipo jurídico revisamos y nos manifiesta 3% razonable. Bueno, el Senado finalmente llega a un 1%, y de ahí que yo le digo a algunos parlamentarios, en este ánimo de traer más recursos, lo firmo rápidamente, presentemos entonces propuestas, aumentemos las valores, aumentemos, si estamos pensando en la industria minera. Hay algunos que dicen, es muy poco lo que estamos recibiendo. A mí me parece que son volúmenes interesantes, indudablemente que hemos abierto una puerta. Yo diría que a lo mejor la palabra puede ser no muy precisa, pero se ha instalado un principio tributario distinto para mirar que estamos revalorizando nuestra materia prima, que no es solo una roca, sino que tiene un valor importante y que entendemos yo que es un derecho que tenemos que recibir. Eso me he intentado acuñar y creo que conseguimos que la grande mayoría se sumen a aquello. Senador, usted decía recién, y bueno, lo tenemos ahí en pantalla, preocupa, ¿cierto?, esta competencia técnica para ir levantando los proyectos y que en definitiva los recursos, que van a ser bienvenidos sin duda, las regiones como esta, las comunas, se gasten como tienen que gastarse, ¿no? La supervigilancia de eso, y quedan muchas decepciones en el camino, ¿no? Sí. Porque aquí pareciera ser que, yo se lo decía a la senadora también recién, no siempre los sistemas van avanzando juntos, se aprueban proyectos, iniciativas, pero no siempre va aparejado de que vigilemos realmente, que esto, lo técnico se cumple y que los ciudadanos sientan ese impacto de esos recursos y se gasten lo que tenga que gastarse con proyectos que valgan la pena o sean de envergadura, ¿no? Hay un temor de muchos ahí de cómo se va a ir aparejando esto respecto de levantar esos proyectos, porque hoy día hay recursos del litio que están, de hecho, asignados, y que para muchos, ¿dónde están, en definitiva, gastándose esos recursos en la zona? Sí, yo diría que a lo menos dos carriles. Uno tiene que ver con fortalecer los equipos técnicos provinciales, pero mucha claridad también en las autoridades comunales y en los gobiernos regionales. Mucha claridad, qué concepto de ciudad, qué imagen de ciudad y qué futuro de ciudad. Eso es importante. Acá nos damos los PLADECO, los planes de desarrollo comunales, la mirada, los planes de estrategia regional, por ejemplo. Claridad en eso, entonces vamos fortaleciendo rápidamente nuestros equipos profesionales e invirtiendo. Hoy día se requiere ejecutar. Pero ahí solo dependemos de un alcalde, que si nos toca un alcalde bueno, bienvenido. Si toca el alcalde malo, dice el ciudadano, eso finalmente no se concreta. Entonces, mecanismo un poco de supervigilar aquello y de hacer que en definitiva sea un gasto tampoco como que cuadra ahí, senador. Sí, ahora los alcaldes y alcaldesas lo eligen los propios ciudadanos. Eso es importante. O sea, cada calidad de alcalde o alcaldesa refleja mucho lo que somos como ciudades del norte. De Antofagasta, de Calama, de las 9 comunas de la región que representamos, sin duda. Claro, bueno, hoy día mucha tarea para los consejos, a los señores concejales y concejalas y para los consejeros regionales, permanentemente, porque además una de sus tareas es fiscalización, supervisión, estar atentos. ¿Cómo vamos ejecutando? Vamos preguntando todos los meses, cada 15 días, cómo está el proyecto 1, 2, 3, 4, cómo está la ejecución de este, en qué estado, está en diseño todavía, ya en qué etapa, cuándo se licita, por qué quedó de cierta licitación, qué mejoramos, mejoramos las bases. Hay que comenzar
adelantarse, mejorar bases técnicas, bases administrativas. Es decir, esa tarea que hay que hacerla ahora, porque a rato uno dice, ¿quién coordina esto? Y ahí tienes mucha razón. Buena tarea para los administradores municipales en las municipalidades, alcalde, pero hay un administrador municipal, hay un director de CERPLAC, en fin, que deciden gobiernos regionales. O sea, se requiere del más alto nivel cada vez. Y creo que les va a permitir, incluso los recursos del royalty, que además tienen el criterio de libre disposición, por lo tanto, como decíamos recién, responsabilidad en el gasto, pero ahí va a estar la posibilidad para fortalecer los equipos profesionales y exigirle, porque a veces nos quedamos con muchas ideas, listados de ideas, y la autoridad a veces te hace una nómina de, nosotros decimos no, que llegue el proyecto admisible, técnicamente bien elaborado, listo para ser financiado. Eso es lo que nosotros hoy necesitamos. Pero además, otra patita, Carolina, tiene que ver con mejorar los mecanismos justamente de fiscalización para que sean bien ocupados y no mañana nos encontremos con las típicas corruptelas que las vamos a combatir permanentemente. Y ahí enganchamos con otro proyecto que hemos presentado y que la próxima semana, no, la subsiguiente semana, en la Comisión de Economía del Senado se comienza a discutir, que es de nuestra autoría, cómo establecer una excepción al secreto bancario para quienes somos autoridades, para que se nos revisen las cuentas permanentemente, porque la tentación a veces es demasiado. Senador, lo vimos en estos días, ¿no? La presentación, ¿cierto?, de ese proyecto, y permitiría monitorear justamente las cuentas. Esto es para muchos un paso, algo que en campaña muchos también decían, abramos, ¿no? Veamos cómo... Pero que también ha encontrado resistencia. Cuéntenos un poco de esa gestación del proyecto. Tampoco ha sido fácil, me imagino, ir encontrando como apoyo o voluntad para ir avanzando, porque podría haber sido mucho más rápido también, siendo que en campaña varios expresaron el tema de levantar el secreto bancario, ¿no? Este proyecto lo presentamos el 2019 en la Cámara de Diputados. No tuvo mucho trámite en la Comisión de Economía, tú tienes mucha razón en eso. Lo insistimos hace ya algunos meses, el año pasado, en el Senado. Bueno, finalmente convencimos a la presidenta este año, 2023, Loreto Carvajal, preside la Comisión de Economía, la senadora Loreto Carvajal, para que la subsiguiente semana inicie la discusión y le vamos a hacer el seguimiento tal como fuimos de insistente. Yo ya de insistente y de paciente como somos los nortinos, probablemente por la inmensidad del desierto que nos llama siempre a tener la calma, la prudencia, pero la interesa para enfrentar estos temas porque sabemos que nos vamos a encontrar con escollo. Una cuestión es lo que dice en campaña. Yo creo que quien levante la mano los que están a favor de la probidad y probablemente vamos a ser 100%. Ahora, cuando hay que ejecutar política para poder fiscalizar, empezamos a echarnos un poco para atrás y a encontrar algunos obstáculos. Bueno, vamos a seguir este proyecto porque a lo que vamos nosotros es de autorregularnos los que estamos en política, los parlamentarios, los alcaldes, los gobiernos regionales, los ministros, subsecretarios, es decir, todo el aparataje político, porque hasta ahora estamos combatiendo el crimen y lo aplaudimos, entregamos los recursos, está muy bien eso, pero estamos combatiendo ese crimen organizado, entregándole a la fuerza policial más herramientas, tenemos que autorregularnos, porque el crimen organizado lo que pretende permear es el Estado y eso hay que frenarlo. Pero sobre todo eso adquiere más importancia porque se ha hablado del secreto bancario como un mecanismo, ¿cierto?, de control, de esto de monitorear, ¿cierto?, a las autoridades de turno, en este caso, ¿cierto?, de Congreso, o que, pero el narcotráfico y el crimen organizado está poniendo otros tintes de urgencia, ¿cierto, senador? Gracias. Porque efectivamente la sociedad chilena ha ido cambiando. Todos hoy día estamos viendo cómo se atiende, ¿no?, la urgencia que se le ha puesto a la agenda de seguridad a propósito del crimen organizado, y ha pasado en otros países de Latinoamérica donde finalmente quienes están en cargos públicos y autoridades políticas son las que terminan un poco ligados al narcotráfico. Y aquí me acuerdo de uno de los senadores antiguos de esta zona, Carlos Cantero, quien decía que ciertos financiamientos en la política había que cuidarlo, porque si no el narcotráfico iba a terminar financiando la política. Sí, para eso tenemos que crear todos estos cuerpos normativos ahora ya, porque la empresa del crimen y el crimen organizado busca efectivamente permear el Estado. Y para eso tenemos que ser muy claros y concretos, porque hasta ahora lo que se ha hablado es otro tipo, el combate policial, pero en ningún caso se ha pretendido o se busca, por ejemplo, apuntar a quienes hoy día estamos en el ámbito político. Creo que en el Parlamento y en el gobierno es donde falta legislar, y por eso que el proyecto nuestro, que busca modificar la Ley General de Banco, estableciendo una excepción al secreto bancario, tiene que ver con los que estamos hoy día legislando, los que están en el municipio, los que están en los gobiernos regionales, los que están en los gobiernos centrales. Ahí, me parece, los civiles y los uniformados, para evitar lo que hoy día sabemos, y después lo peor es que ese dinero se recupera. ¿Y dónde podría
podrían estar los principales argumentos de quienes podrían oponerse a esta iniciativa? Es decir, en esas libertades en que cada uno puede resguardar un patrimonio que no tendría yo por qué transparentar. ¿Dónde podrían estar esos contraargumentos a un proyecto que para muchos puede ser bastante sensato, ¿no? Que podría terminar con estas posibilidades de tener que se ligara a un parlamentario, a un político, a alguien de gobierno a temas tan terribles como el narcotráfico, ¿no? Claro, la vamos a conocer en el transcurso de una vez que comience la discusión. No obstante, uno ha escuchado que se siente que se atropella la vida privada, que podríamos entregarle demasiadas atribuciones a ciertos sectores, no sé, en el ámbito de tribunales, al poder judicial probablemente, al Ministerio Público, o sea, a los fiscales, de poder buscar ciertas revanchas. Pero todo eso puede ser, yo diría que bien articulado, normado. Lo importante es que tenemos que dar señales concretas, porque si no suena a excusa de no querer que te revisen, y a mí me parece que hoy día eso es claro y concreto si además queremos recobrar la confianza dentro de la ciudadanía. Hablando de confianza, vamos a la ley corta de ISAPRES, senador. Aquí es el Congreso ha sido puesto nuevamente y la senadora nos decía recién, nos pasan la pelota de algo que no sé si la tenemos que tener nosotros, pero aquí hay una ley corta que el gobierno ha planteado, que ha estado abierto a introducir modificaciones, pero que la ciudadanía mira todavía espantada de cómo es posible haber llegado hasta este estado de cosas, ¿no? Es decir, que no se haya supervigilado lo que las ISAPRES estaban haciendo, que hoy día digan que no van a tener dinero para poder en el fondo compensar aquello que no se ajustó, ¿cierto?, a una normativa existiéndola. Sí, un par de consideraciones. Primero, esto es un fallo. Eso es importante que los televidentes, las personas interesadas en este tema, los 3 millones de usuarios, pero no solamente los 3 millones, sino que en general esto es un impacto a toda la población, nos va a impactar a todos alguna catástrofe de este tipo. Pero es el tribunal más importante y el máximo del país. La Corte Suprema ha dicho: ustedes, señores ISAPRES, han cobrado indebidamente estos recursos, por lo tanto tiene que haber restitución, devolución de esos recursos. En resumidas cuentas, eso ha fallado. No es que alguien esté opinando que se le haya ocurrido a este gobierno, que haya quedado una situación pasada. No, hoy día la Corte Suprema. Ya el 2010 el Tribunal Constitucional le había advertido a la ISAPRES, el 2010 le había dicho: ¿sabe qué? Dentro de la tabla de factores hay unos grados arbitrarios de cobro, de discriminación de por medio, ajuste, eso no puede continuar. Es cierto, Carolina, que del 2010 al 2009, o sea, del 2010 al 2020, no hubo mucho movimiento, salvo el 2019, que la superintendencia dice: no más tabla de factores, es decir, no más un supermercado de la salud en que cada uno usted tiene su casillero y cobra, o su estantería y cobra lo que quiere, sino que estas son las tablas de factores, una única tabla de factores, aplíquela. Y durante todos estos años, las ISAPRES no hicieron el más mínimo esfuerzo, más allá de las responsabilidades de los distintos sectores políticos que no fiscalizaron. Pero mi pregunta, algunos estaban con el ánimo de fiscalizar si parece que la ISAPRES le habían financiado la política a varios sectores, entonces parece que miraban para el techo. Pero más allá de la fiscalización, yo, dueño del negocio, o sea, la ISAPRES, dueño del negocio, no colocaron ninguna voluntad de decir: ¿sabe qué? Voy a corregir. Me están advirtiendo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional les advierte. Después la superintendencia. Hasta hoy que estamos conversando, no hay el más mínimo esfuerzo de decir: estamos dispuestos a devolver en este instante el 10% y el 90% vamos a seguir conversando cómo lo hacemos. No hay ninguna voluntad. Lo único que dice el señor presidente de esta asociación de ISAPRES es que si me apuran un poco, vamos a quebrar. Si me apuran, vamos a quebrar. Y probablemente que eso asusta a la ciudadanía. Me parece responsable el gobierno, ¿eh? Yo creo que cuando hay cuestiones positivas vale la pena destacar. Podría el gobierno no haber presentado ningún proyecto al Parlamento, podría haber hecho nada, quieto, cero. Y habría dicho que la Corte Suprema ordenó un fallo, pague, y la ISAPRES dice: nosotros no pagamos, vamos a quebrar, y el gobierno toma palco. Y un gobierno no puede tomar palco en ningún tema, tiene que involucrarse. Entonces lo que hizo, redactó un proyecto que ustedes, medios de comunicación, la ha llamado la ley corta, así lo entiende la ciudadanía, y ha dicho que las ISAPRES propongan cómo lo van a pagar. Yo creo que es importante. Ustedes tienen un problema, un fallo que tienen que cumplir, cómo lo van a pagar, en qué plazo, en qué tiempo, y dónde se discute eso en el Parlamento para que salga algo lo más acordado posible. Pero desde mi punto de vista, y aquí me represento yo nomás, no quiero representar a nadie, es que yo espero que esta flexibilización en el Parlamento no implique perdonazo. Cada uno de nosotros, tú, yo, quienes nos ven, mañana tenemos una deuda, y un tribunal nos dice: ¿sabe qué? Miren, se ha dado cuenta y usted debe... Voy a pagar en cuotas. Exactamente. No nos van a dar muchas facilidades y además nos vamos a ir tras la reja. Ocurre que hoy día, no sé si alguien está muy preocupado, los directorios de la ISAPRES, sus decisiones
violentaron la salud de los usuarios, de los directores, si son con nombre había una mesa como esta, se sientan, deciden, definen, tienen que haber decidido en algún momento, ¿sabe qué? Nosotros en el 2010 el TC nos advirtió que estábamos cobrando de manera indebida, seguimos cobrando de manera indebida, no vamos a hacer ningún arreglo. Alguien decidió aquello, pero las sanciones eventualmente son medias administrativas, o sea, no se apuran porque no tienen ninguna advertencia, ninguna posibilidad de ir tras las rejas. Y ahí estamos elaborando un cuerpo normativo porque me parece que cuando hay ciertos hechos como esto de la ISAPRE, que caen casi en el dolo, diría yo, la ISAPRE están apartándose del Estado de Derecho, que en este modelo en el que estamos, social, político, jurídico, tanto se defiende. Si el 2010 la advirtieron y hasta ahora no ha cumplido, la ISAPRE se alejan del Estado de Derecho, cuidado con aquello. Claro, pero ahí está, claro, es cierto, hay una responsabilidad de ellos que se reconoce en este fallo, pero es cierto que nadie quisiera desestabilizar ese sistema, senador, porque eso generaría un impacto sobre el otro. O sea, es por eso que todos están casi un poco obligados a tener que buscar. Efectivamente, no hay ánimo alguno de nadie acá que quiebren, que se termine esto, que se vayan. No, eso se discutirá en otro momento, si es que uno no quiere el modelo de ISAPRE, cada uno, pero no por ningún motivo. O sea, yo creo que hay una búsqueda de que el modelo, o más que el modelo, yo diría, la atención a los usuarios se garantice en la salud pública o privada. Yo soy partidario que ojalá tengamos muchos recursos más, por eso tenemos que ser ingeniosos en cómo traemos recursos frescos para el Estado de Chile, para que tengamos una salud pública fuerte, seria, que no demore como está ocurriendo hasta ahora, para que mañana hayan también más libertades de aquellos que no quieren pagarle a un privado, porque cuando el privado necesita ayuda, corre hacia el Estado, pero cuando está muy sólido y tiene grandes utilidades, quiere que el Estado se haga a un lado, y si no recordemos hace 40 años atrás, cuando tuvo que ocurrir el Estado a salvar los bancos porque habían quebrado y había que ayudarles. Ahí el modelito no siempre nos da la respuesta que queremos. Pero van a tener una difícil tarea los senadores ahí en el fondo si esto se comienza a buscar qué mecanismo en definitiva es para la compensación al final. Y quizás van a tener que abstenerse mucho de quienes en su momento recibieron financiamiento de la ISAPRE. Ser sincero, en ese tiempo no se regulaba mucho, es verdad, no había mucha regulación. Entonces, las empresas financiaban a diestra y siniestra a quienes representaban su idea. Pues sí, esa cosa no a todos. Pues, salvo una empresa que fue muy pillita, ¿cierto? Que está cerca por acá por los Salares, que entregó a todos los sectores políticos, entonces finalmente voy a hablar con todos. Bueno, yo diría que ellos tienen que abstenerse a aquellos que recibieron financiamiento, porque no pueden estar votando, son juez y parte, y eso lo vamos a denunciar si es que esto así ocurre. Gracias, senador, por acompañarnos en la entrevista. No, gracias a ti, Carolina, por este momento. Yo creo que de royalty minero como bienestar para la región. Sí, vamos a seguir viendo cómo viene esa distribución que muchos esperan. Gracias por acompañarnos en la entrevista, que estén muy bien.